y bienvenidos a un nuevo vídeo de David and Moat Investment. En esta ocasión vamos a analizar los resultados del H1 Fiscal Year 24 de la empresa YouGov PLC. YouGov es una compañía que ya ha sido analizada por Carlos, os recomendamos que veáis su Substack, donde ya hizo dos partes del análisis fundamental de la compañía. Y en esta ocasión, como decíamos, vamos a analizar los resultados y vamos a profundizar en cómo han sido y cuál es la expectativa que tiene el negocio a medio y largo plazo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, David. Encantado de estar otro día más contigo y veamos a ver qué es lo que nos depara YouGov. ¿Y qué es YouGov? YouGov es una empresa británica que fue fundada en el año 2000 por dos políticos conservadores británicos. Es una compañía que se encuentra en la industria de la investigación y el análisis de mercados. Se encuentra cotizando en el mercado de Londres y actualmente ha tenido un gran comportamiento en bolsa con un 21% KGR y un gran parte soportado por fundamentales. ¿Y qué nos puedes decir, Carlos? Bueno, pues lo que tiene un poco YouGov de especial y lo que me llamó mucho la tesis de inversión, por supuesto, no solo fueron los fundamentales de la empresa, sino ciertos detalles como que el CEO era el CEO fundador desde hacía 20 años, ahora es el director del Consejo de Administración. También tenía muchas acciones de la empresa y también me gustó mucho su cultura de que siempre en los planes estratégicos que desarrollaban a 3 o 5 años, o sea, planes a largo plazo, siempre hablaban de algo muy importante que es para mí, que es el apalancamiento operativo. Porque todas las empresas, por supuesto, te hablan de que quieren crecer su rentabilidad a largo plazo, pero pocas se deciden por una métrica, que es la que quieren medir de forma constante. Por eso muchas recurren al EBITDA y otras métricas que a lo mejor no son las más adecuadas. Esta se centraba en el EBIT, ¿de acuerdo? Márgenes operativos, y siempre estaba hablando de que hay que crecer en revenues, pero hay que expandirse también operativamente. Y también unido a su caja neta, pues estos fueron ciertos detalles que me gustaron. ¿Qué es lo que tiene YouGov de especial en cuanto a modelo de negocio? Bueno, pues la historia de YouGov es bastante interesante y es que fue la pionera, si bien es cierto que no ha inventado ninguna tecnología nueva desde cero, fue la pionera en crear las encuestas online. Es decir, estamos hablando del principio de los 2000. Muchas empresas ya utilizaban encuestas online para obtener datos de sus clientes, pero lo utilizaban más como una herramienta extra dentro de campañas de encuestas. Y YouGov fue la primera que se centró de verdaderamente en realizar todo de forma online. O sea, YouGov no realizaba encuestas telefónicas en persona, fue la que empezó a implementar tecnología del mundo de las encuestas, porque YouGov empezó como una encuestadora de opinión política y otra cosa que me gustó mucho fue también que fue uno de los primeros innovadores en el tema de eh, plataformas que ofrecen recompensas por realizar encuestas. ¿De acuerdo? Yugo fue de hecho la pionera en este sentido y fue la que creó una plataforma en la que en vez de esperar a tener campañas y que la gente rellenase estos datos, son ellos los que a la gente que se registraba les incentivaba mediante recompensas a través de puntos que luego se pueden canjear por recompensas de tipo monetario, descuentos y demás. ¿Cuál era la visión de YouGov en este aspecto? Y como todos sabemos hoy en día es una industria que ha crecido mucho y que ha tenido mucho éxito. Bueno, pues la teoría de YouGov es que si las personas están incentivadas a hacer encuestas, vas a obtener datos más representativos y de mejor calidad, lo que te ayuda a hacer predicciones. Predicciones de tipo político, como empezaron ellos, y ahora también de investigaciones de mercado. ¿Cómo hacían que la gente se incentivase a hacer las encuestas de Yugo? Bueno, pues con las recompensas primeramente y segundo, a través de aprender las demografías y los datos demográficos de sus panelistas, que es como llaman a los que hacen las encuestas, para proponerles hacer las encuestas solo que ellos consideran relevantes o que los panelistas pueden considerar relevantes. Em, entonces esto tiene un doble efecto. Uno, la propia recompensa y el otro es que da la sensación a los panelistas de que de verdad están dando su opinión sobre temas que para ellos son importantes. Esto ha provocado que YouGov tenga una calidad de datos bastante importante y empezó a saltar a la fama, ¿vale? A nivel comercial, pues porque empezó a realizar predicciones bastante acertadas sobre elecciones que son muy difíciles de predecir, como pueden ser, por ejemplo, las de Reino Unido. Y bueno, pues creciendo, llegamos al punto actual en el que estamos ahora haciendo el vídeo y veamos a ver un poquito los números, ¿de acuerdo? De la empresa. Antes de nada, recordad dos cosas. Uno, si queréis podéis
ver la tesis que tuve en escrito en mi canal de Substack, la tenéis aquí en pantalla. Si vemos que la recepción de este vídeo es buena, pues incluso nos plantearíamos hacer una tesis en vídeo, centrándonos en explicar todo en detalle de lo que acabamos de mencionar. Y segunda noticia, y es por supuesto nuestro disclaimer habitual, recordad que todos los resultados, todas las tesis y en general todas las empresas que estamos viendo en nuestros vídeos son puras opiniones personales, ¿de acuerdo? A nosotros nos gusta el mundo de la inversión, nos gusta compartir con vosotros nuestras ideas, nuestras opiniones, pero son siempre a título personal. Nunca estamos realizando ninguna recomendación, ni de compra ni de venta. No importa lo bien o lo mal que hablemos de una empresa en uno de los vídeos, no es ninguna recomendación de nada en ningún caso, y siempre que hagáis alguna inversión, por favor, haced vuestro propio estudio. Y con esto, David, vamos a dar paso un poquito a los resultados de 2024, ¿de acuerdo? Son 24, la primera mitad de 2024 porque el año fiscal termina en julio. Entonces, finales de 2023 es el primer semestre para ellos del año fiscal 24. Eso es. Vamos a ver primero vamos a ver el H1 2024 y si te parece, Carlos, empezamos primero con la presentación, ¿no? A modo resumen y un poquito más top-down. Sí, Seguidamente vamos a ver el reporting a nivel financiero y cerramos con el transcript de la conference call que hubo hace unos días. resultados de 2024. ¿Qué es lo más importante que ha ocurrido en este semestre? Bueno, pues para el que no sepa, para el que no siga YouGov, que la verdad es que es una empresa que sorprendentemente con los números que presenta muy poca gente la sigue, ha realizado una adquisición que para ellos es bastante grande, ¿de acuerdo? Y es estratégica. ¿Cuál es la situación de YouGov? Y es que dos competidores, dos empresas muy grandes dentro del mundo del mundo de los estudios de mercado, se iban a fusionar y el regulador europeo les dijo que la división de panelistas que tenía una de ellas, que se centra en Europa, en el sector de los supermercados, en el sector retailer, eh, debido a su fusión tenían que deshacerse de esa división. Y bueno, pues Yugo ha aprovechado y ha adquirido esa empresa. Y para ello tuvo que recurrir tanto a deuda como a una emisión grande de acciones, ¿de acuerdo? Y ahora veremos, pues bueno, el efecto de esa adquisición, cómo afecta a los números y cuál es el update que ellos dan a largo plazo. Antes de nada, vamos a ver los highlights, los datos más importantes a nivel operacional, ¿de acuerdo? Y es que ha crecido un 9% si tenemos en cuenta la adquisición, pasando de unos 131 millones, ¿de acuerdo? A 143. Si lo vemos a nivel underline, que es en moneda constante, orgánico, sin tener en cuenta la adquisición, ha crecido un 2%, lo tenéis aquí mencionado. Y como ya veremos en el reporte, en realidad, si tenemos en cuenta el efecto moneda, ha decrecido ligeramente. ¿Qué nos puedes decir, David, del operating profit, de los EPS? ¿Ha servido la adquisición? Sí, pues el EBIT ajustado, como vemos, con la adquisición de CPS ha aumentado un 23%. Y a nivel de margen, nos encontramos en un 19% de margen con una serie de ajustes. Es decir, quitando el one-off principalmente de la compañía. Si obviamos la adquisición de CPS, vemos que el EBIT ajustado baja en un 4%, que en cualquier caso lo comentaremos después. Efectivamente. Y luego, por último, en términos de EPS, gracias a la adquisición, pues han crecido un 4%. ¿De acuerdo? De nuevo, ajustados. Porque lo que, como mencionaba David, one-off existe un coste que va a ocurrir una vez porque ha sido una adquisición muy grande, pero que debido a la normativa, pues lo tienen que pasar a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y bueno, pues ahora miraremos en los números oficiales sin ajustar, como en realidad sí que han caído bastante. Pero bueno, es simplemente por un tema de una adquisición. Eh, Simplemente para que veáis un poco más de la presentación, porque en el reporte dan bastante más datos, eh, podemos observar cómo lo que hemos estado mencionando antes. Si cuentas el efecto moneda, ¿de acuerdo? En realidad ha pasado de 131,4 en el primer semestre de 2023 al primer semestre de 2024 a 129. En realidad lo que ha caído ligeramente porque en este último semestre se ha, eh, se ha apreciado la libra esterlina, y entonces, claro, como la empresa reporta en libras, todo el dinero que genera fuera de Reino Unido, pues al cambio de moneda, pues no ha compensado esta vez, ha tenido un decrecimiento.
Y pues lo que veremos ahora en YouGov, que a nivel regional la mayoría de sus revenues vienen de fuera, vienen de Estados Unidos, pues entonces pues tenemos ese efecto moneda, que unas veces beneficia y otras veces pues perjudica. No hay que preocuparse tampoco demasiado por ello. Em, YouGov, aquí tenéis un poco más de detalle de la empresa. De nuevo podemos verlo en la tesis si os gustan los resultados. Es una empresa que es una plataforma. De hecho, el CEO actual ha trabajado en Meta, ¿de acuerdo? Ha sido un alto directivo de Meta en Europa. Y bueno, pues aquí tenemos lo que hemos estado hablando de la adquisición de CPS. CPS era esta parte de GFK, ¿de acuerdo? Análisis de datos de retailers y bueno, pues tenían datos de más de 100.000 panels, o sea, más de 100.000 panelistas, tenían más de 1.500 retailers en su base de datos, datos sobre 18 países europeos, estaba muy centrado en Europa, en Alemania sobre todo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahora ya la han adquirido con una emisión de deuda y con una emisión de acciones. Y bueno, pues la integración pasa bastante bien y es parte de los motivos por lo que han podido incrementar el EBIT ajustado al 19%. Ya veremos que, de hecho, CPS tiene márgenes incluso superiores a los actuales de YouGov. O sea que bastante bien. Es una adquisición muy buena, aunque bueno, quizás no era el mejor momento de un punto de vista de timing, pero las oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Qué es lo importante que creo que veamos y que David os va a comentar? Que el efecto de esta adquisición en en las previsiones a largo plazo. ¿Qué nos puedes contar, David? Pues la compañía tenía ya el objetivo de llegar al medio plazo, entre 3 y 5 años aproximadamente, a un revenue de 500 millones de libras, con un margen operativo ajustado del 25%. Y ahora, dicho esto y con esta nueva adquisición, que pueden mostrar en la siguiente slide, se actualiza esta previsión de nuevo a medio plazo y pasaría de ser de 500 millones a 650 millones, manteniendo el porcentaje de EBITDA ajustado en un 25%. Efectivamente. Y esto pasa por lo que hemos dicho. CPS tiene mejores márgenes que YouGov. Normalmente una adquisición durante un tiempo hasta que se normaliza y se integra, suelen pasar unos cuantos años, tienes unos márgenes bastante deprimidos por el tema de los costes de integración y demás. Hay que hacer esfuerzos de cross-sell. Pero como CPS ya tenía márgenes más altos, pues eso que YouGov ha ganado. Eso es. Y De todas formas, parecen un poco conservadores, ¿no, Carlos? Es decir, si finalmente CPS tiene mejores márgenes, en el medio, incluso a largo plazo, se esperaría una mejora de márgenes superiores al 25%, ¿no? efectivamente, pero sí que es cierto que, bueno, la empresa suele dar, suele dar estrategias a largo plazo que son conservadoras, objetivos que son conservadores, porque, bueno, el mundo de las investigaciones de mercado es una industria en el que hay competidores muy grandes y YouGov está creciendo ahora mismo porque es una empresa bastante más pequeña en comparación a base de robar cuota de mercado. Esto puede cambiar, puede que haya un player muy grande que echa al resto de empresas de mercado a través de reducción de venta en pérdidas, lo que se llama dumping, Mm. puede que los márgenes de YouGov atraigan nuevos competidores, entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos optimistas, pero sí, suelen ser conservadores con las previsiones. Y bueno, pues la adquisición ha tenido también efectos sobre cómo se van a reportar los segmentos, en los que son Data Product, Research y CPS. Aquí lo que queremos enseñaros es un poquito cómo se estructura los revenues de YouGov, ¿vale? A nivel divisional. Y es que tenemos Data Products, que es básicamente, para que lo entendáis, así muy superficialmente, una plataforma donde tú te registras, hay un montón de bases de datos y es una plataforma en la que tú tienes herramientas para ir combinando datos, crear estudios y demás. Tienes también la posibilidad de llamar a alguien de YouGov para que te ayude, ¿de acuerdo? Y este acceso es mediante suscripción, ¿de acuerdo? Por eso es una empresa que presenta márgenes tan altos, porque los modelos de negocio de tipo suscripción, si alcanzan esa masa crítica de gente para que lo utilice, pues te ahorras muchísimo dinero y operativamente hablando, pues no requiere muchísimo mantenimiento. La parte de research viene siendo los estudios de mercado más tradicionales en el sentido de que necesitas expertos estadísticos que están en la plantilla de YouGov, que son los que te ayudan a realizar las encuestas
propias, o sea, es decir, tú puedes pedirle a Yugo que te haga una encuesta en el momento, ¿de acuerdo? Para una campaña específica, que te haga combinaciones de preguntas para que tú puedas hacer estudios estadísticos específicos y bueno, pues requiere una plantilla de especialistas y veremos que estructuralmente tiene unos márgenes inferiores a los de Data Products y CPS que es tan grande que es su propia división, ¿de acuerdo? El objetivo a largo plazo, por cierto, es hacer que CPS se vaya integrando en la gestión de data. En general, lo que Yugo quiere es gestionar las divisiones de tal forma que más y más servicios entren dentro de la categoría de Data Products. En el caso de Research, pues bueno, realizando automatizaciones de ciertas peticiones de los clientes, pues para que estén en la plataforma sin tener que contratar a un especialista cada vez. Y en el caso de CPS es ir integrando las bases de datos que ahora mismo están separadas. Y bueno, pues para lo que veáis, aquí se refleja. Sí que es cierto que, como veremos en los resultados, ha decrecido ligeramente el margen operativo de Data Products, pero sigue siendo más alto que el de Research de forma secular, ¿de acuerdo? Y pues para que veáis un poco que es una empresa que también está diversificada, ¿de acuerdo? No tanto a nivel geográfico, que depende mucho de Estados Unidos, pero sí a nivel sectorial, pues tiene un montón de sectores, está presente en un montón de industrias, entonces pues siempre acaba compensando unas por otras. Carlos, los revenues, la parte de Estados Unidos es más o menos un 50%, ¿no? De peso, Sí, aproximadamente. 40 y algo, 50, y luego en la parte de EMEA, que viene siendo Europa, eh, Middle East, o sea, Oriente Próximo y India, es el otro 40 y pico por ciento, 30 y pico. Entre un 70 y un 80% es América y EMEA. Que por cierto, América es donde quieren crecer más, aunque ya es el segmento más grande, porque dicen que es donde ven el mayor potencial y aún no tienen presencia muy grande. O sea, genera muchos revenues para su tamaño, pero a nivel global no tienen todavía mucha presencia, entonces ven mucha oportunidad de adquirir cuota. Entiendo, o sea que tampoco tiene mucho peso en Reino Unido, ¿no? A pesar de estar cita allí. En Reino Unido, sí bueno, tienen unos 30 y algo millones. Ujú. Para su tamaño está bastante bien y son muy conocidos en Reino Unido, ¿de acuerdo? En Reino Unido, siempre que tú llegas a las elecciones y demás, vais a ver que en internet las encuestas de opinión, siempre hay alguna página web mencionando una encuesta de YouGov da a los laboristas una ventaja, tal, tal. Son muy conocidos. De hecho, soy muy optimista con YouGov. Ellos también lo son, y lo veremos que lo dicen en su propio reporte, pero yo también soy muy optimista porque es un año electoral muy importante a nivel mundial, hay muchísimas elecciones y es su forma de hacer marketing. Ellos siempre dicen de la calidad superior de sus datos, de sus bases de datos, y ellos utilizan sus predicciones electorales para hacer ese reclamo. Entonces veremos a ver con las elecciones de Estados Unidos y con las del resto del mundo si son capaces de posicionarse para crecimientos futuros. Pero bueno, ya esto ya es un poco el tema de la presentación, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a ver un poco, porque esto también está mencionado en el Annual Report, los números de este fiscal year. Y vamos a empezar un poco con la tabla principal, o sea, es decir, los datos resumidos. David, ¿qué podemos comentar del resumen? Sí, pues aquí en el resumen, ¿no, Carlos? Como habíamos comentado anteriormente, vemos que el revenue ha subido un 9%, es decir, se ha incrementado un 9% respecto a los 6 meses correspondientes del H1 2023 versus H1 2024, pero que si aislamos la adquisición, estaríamos creciendo simplemente un 2% a nivel de revenues. El EBIT vemos que aumenta un 23%, pero descontando la adquisición estaríamos bajando un 4%, como hemos comentado anteriormente. Y a nivel de beneficio ajustado antes de impuestos, sí, vemos que hay un incremento del 12%, eso es, considerando la adquisición. Y el EPS también sube otro 4%. Efectivamente. Y esto es lo que comentábamos. A nivel estatutario, que son descontando los costes de la adquisición, ¿de acuerdo? Pues vemos que ha caído un 53% el beneficio operativo, así como el beneficio antes de impuestos, así como los EPS. Pero de nuevo, esto es un one-off y es simplemente por el efecto de los costes de la propia adquisición de CPS, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito qué es lo que nos comenta la directiva. Cosas que nos llaman la atención de este primer semestre, que por cierto, a nivel comparativo, el H1 del fiscal year 2023, ¿de acuerdo? Fue el mejor de la historia de YouGov, o sea, es decir, estamos comparándolo sobre una base comparativa bastante potente. Vemos que
A nivel underline, es decir, antes del efecto moneda, pues creció un 2%, ¿de acuerdo? En revenues, pero decreció ligeramente si contamos la apreciación de la libra esterlina. Y también decrecieron ligeramente a nivel underline, es decir, sin contar la adquisición, los márgenes operativos de YouGov. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues nos lo explica el propio CEO y el propio CFO un poco más abajo, ¿de acuerdo? Existen dos razones. Uno es que la empresa, aunque hayan decrecido ligeramente las revenues con efecto de moneda, ellos siguen viéndole mucho potencial de crecimiento a la empresa. Entonces, no están realizando por el momento reajustes en plantilla o recortes de gastos, ¿de acuerdo? Están invirtiendo mucho en la plataforma y por esto, pues bueno, a nivel operativo los costes se mantienen. Esto se une a otra cosa y es que existe cierta competición, o ha habido cierta competición por precios por parte de un par de competidores en este trimestre, ¿de acuerdo? Lo que ha obligado a YouGov a realizar ciertos descuentos o ciertas mejoras en los incentivos, ¿de acuerdo? Para atraer panelistas, ¿de acuerdo? Porque YouGov depende de que siempre haya panelistas nuevos y su base de panelistas crezca, ¿de acuerdo? Para que rellenen encuestas. Entonces, claro, esto se contabiliza a nivel de YouGov a través de costes de ventas. Es decir, que si antes tenías una suscripción que valía X y ahora tienes que hacerle un descuento, pues bueno, pues eso es que también te está aumentando en realidad el coste de venta para cada nivel de revenue dado. Y también, pues, alocar más a dinero a incentivos, pues también aumenta los costes de ese producto, los costes de ventas. Entonces, tenemos ese doble efecto. Uno en el margen bruto, ¿de acuerdo? Y otro en el margen operativo. ¿Qué es lo que nos dicen de todas formas? Pues que esta ralentización que había de los revenues parece que se está mejorando. Ven mucha visibilidad en Estados Unidos por el tema de las elecciones este año, ¿de acuerdo? Y que con la integración de CPS y con las innovaciones que están mejorando, siguen viéndole mucho optimismo a los revenues a largo plazo y crecimiento. ¿Qué más podemos encontrar? Nos encontramos que nos menciona la directiva que en este Q2, es decir, los últimos 2 meses de 2023 y enero de 2024, ha habido una reaceleración del crecimiento. Si lo pensáis, el H1 de 2020, H2 de 2023 y H1 de 2024 es prácticamente el año 2023, que ha sido un año horrible para muchísimas empresas, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de una reducción con el efecto moneda de un 2% de los revenues. Es decir, es una empresa, habla bastante de la resiliencia que tiene YouGov y además nos menciona que están reacelerando el crecimiento, ¿de acuerdo? Y que tienen un 75% de visibilidad para las revenues que suelen ser no recurrentes, que ya están comprometidas para los próximos meses. Entonces, bueno, pues ven que se está reacelerando el gasto de las empresas, que depende mucho de el gasto en marketing y el gasto en investigación de mercados, que depende mucho de los presupuestos de cada una de las empresas y que, bueno, se está recuperando. Y que, bueno, de todas formas la macro sigue un poquito débil. eh, Hay lentitud en la toma de decisiones para decir si te vas a suscribir o si vas a hacer una campaña de investigación y demás. Entonces, bueno, pues se está centrando en ventas, en el rigor comercial, pues para poder compensar ese efecto. De todas formas, lo que hemos dicho, la adquisición de CPS ha provocado que incrementen el guidance de revenues de 500 a 650 millones para el medio plazo. Ujú. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos por aquí un poco más abajo? Más comentarios, en este caso el propio CEO, ¿de acuerdo? Que nos decía que a nivel de industrias, pues lo que hemos estado hablando, unas compensan a las otras por la diversificación. Entonces, mientras que ha habido cierta flojera en tecnología durante el 2023, que ahora se está recuperando un poco, bueno, pues el sector de media en Estados Unidos, pues ahora es el que está tirando un poco del carro, ¿de acuerdo? Así como retail en Europa. Que lo que nos habla un poco es lo que estamos diciendo, es toda esta diversificación a nivel sectorial que son capaces em, de ofrecer servicios a muchos sectores y todos están muy contentos. Para que lo sepáis, simplemente por detalle, para los que sois, para los que os gustan los videojuegos como yo, uno de los clientes
de YouGov es Riot Games, que es uno de los juegos más populares de ordenador, League of Legends. Y Riot Games es conocido por una empresa que está obsesionada con los números y los estudios de mercado porque tiene sus propios deportes electrónicos y tiene sus propias competiciones. Entonces, pues, imaginaos, una empresa que sabe de videojuegos, de estadística, de sponsor para sus propias competiciones y que decida trabajar con YouGov, pues habla bastante bien de la empresa. Aquí lo que vemos a nivel de geografías es cómo depende mucho de América, 60 millones de las revenues, ese casi 50%, ¿de acuerdo? Y mientras que y Reino Unido pues hacen esos tres segmentos un total de el 80%, 80-90% de las revenues. ¿Qué es lo que nos hablaban de las prioridades de la directiva para este 2024? Bueno, pues suelen ser las de siempre, ¿de acuerdo? Esto os lo comento simplemente para que conozcáis YouGov. No dice nada nuevo que no veáis en otros annuals o resultados semestrales. Dos cosas, ¿de acuerdo? El desarrollo de software, que básicamente es desarrollar la plataforma para que tenga mm, herramientas más avanzadas, para que la experiencia de usuario sea más sencilla de utilizar, aunque las herramientas sean más avanzadas, ¿de acuerdo? Eso es un gasto. Y el otro es los panelistas. Entrar en nuevas geografías, conseguir el esquema de incentivos que en un país haga que la gente quiera utilizar YouGov, que dependerá un poco de cada país y demás. Entonces eso es lo que dicen Panel Quality, panelistas, recompensas y demás, etcétera. Y Product Innovation, que es plataforma, herramientas, experiencia de usuario, etcétera, que es en lo que se quiere centrar este año. Así como el Commercial Rigor. Y bueno, pues todo esto llevará a la expansión en Estados Unidos, que esperamos es lo que esperamos ver para 2024. Y bueno, pues esto será un poco el comentario, ¿vale? De a nivel cualitativo, o sea, los comentarios de los gerentes. Vamos a ver los números puros y duros, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la cuenta de pérdidas y ganancias porque si ajustamos un poquito sin contar la adquisición, vamos a ver en realidad el desempeño de YouGov. David, ¿qué nos dices del desempeño de YouGov? Sí, pues en el H1 Fiscal Year 24, la columna que hay a la izquierda, vemos, como habíamos comentado antes, que si aislamos de los revenues la adquisición de CPS, tendríamos 129 millones de revenues en lugar de 143,1. El cost of sale, en vez de ser 21,3, sería 20,7. Vemos que hay un ligero incremento respecto a aproximadamente los 20 millones que había en el H1 del Fiscal Year 23. Y, consecuentemente, también a nivel de Selling G&A, vemos que si obviamos esa adquisición de CPS, estaríamos prácticamente planos, teniendo en cuenta una serie de ajustes. Entonces, esto daría lugar a que el EBIT, en lugar de ser 9,5, habría sido aproximadamente 19,5 millones, que implicaría una bajada en márgenes de un 4% aproximadamente year on year. Debido a esto, si también aislamos todos estos puntos que hemos comentado desde un punto de vista de los CPS, tendríamos que, en lugar de haber tenido 3,7 peniques con la adquisición de CPS, si la quitamos, habrían sido unos 12,1, que en cualquier caso supondría una bajada del 16% year on year, donde la empresa lo que está haciendo es comprometer, por decirlo de alguna forma, los resultados de este H1 de cara a maximizar los beneficios a largo plazo en línea con la estrategia de la compañía, Carlos. Efectivamente, a nivel de operativos, los costes los han mantenido, por eso están planos, como tú has mencionado. Y hay comentarios de la directiva en relación a esta mini guerra de precios de los competidores y por qué han aumentado los cost of goods sales y nos han comentado si son transitorios o no. En todo caso, quiero que veáis que a nivel de margen bruto estamos hablando de que ha caído de un 85% margen bruto a un 84, 83. Seguimos estando hablando de una empresa que tiene unos márgenes altísimos del 80%, lo que nos habla de ese modelo de plataforma, ¿no? De que una plataforma tú la haces y ya está, no tienes que, poco mantenimiento requiere, simplemente pues lo que quieras gastar a nivel operativo para mejorarla, ¿de acuerdo? Em,
Y ya, bueno, por último, lo último que quiero que queremos que veáis de los números, y es, bueno, pues el efecto de la adquisición. Tenemos que ha incrementado el goodwill de 83 millones a 263 millones de libras, ¿de acuerdo? Los other intangible assets, que es básicamente las licencias de software y demás, y el software que la propia Yugo desarrolla internamente, pues con esta adquisición han pasado de 33 millones a 153, porque CPS ha sido una adquisición grande, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también ha aumentado eh, de 10,4 millones de libras a 17 millones de libras los right of use, que estamos hablando aquí de leases, porque CPS es una empresa que, aunque sea tecnológica y sea base de datos, pues no requiere algo de oficinas tiene, algo de personal tiene, entonces pues bueno, pues también hay leases por esa parte. Y bueno, pues todo esto lo que ha hecho ha sido que tuvo que hacer una emisión de acciones que incrementó la caja a 107 millones. Este nivel es bastante elevado para lo que suele tener YouGov. Y bueno, pues ahora vemos cómo se ha tenido que ir deshaciendo de esa caja para poder pagar la adquisición, ¿de acuerdo? Y esto ha provocado, bueno, porque también aumenten las acciones en circulación. Y también requirió deuda. Tradicionalmente Yugov nunca tuvo deuda y ahora pues bueno, por primera vez tiene una deuda neta, ¿de acuerdo? Que está ahora mismo a un nivel de 1,6 veces EBITDA, ¿de acuerdo? O sea, no es una deuda hiper alta, pero bueno, sigue siendo una situación de pasar de caja neta a deuda neta que bueno, a mí yo soy fan de la caja neta, no voy a mentir, pero bueno, tampoco pasa, en mi opinión, tampoco pasa demasiado porque CPS es una muy buena empresa, con muy buenos márgenes. Lo que sí que es cierto, lo único que quiero mencionar de los números es la terrible gestión del working capital, ¿de acuerdo? Que no hacen más que tirar dinero a nivel de working capital, ¿de acuerdo? Eh, el Cash from Operations, como partimos de ese one-off que está descontado a nivel IFRS, pues aquí no lo añaden de vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, pues tienes un Cash from Operations deprimido para este semestre, se irá normalizando, pero el working capital, básicamente lo que nos está diciendo, esta historia lo que nos está diciendo es que YouGov no deja de financiar a sus clientes, ¿de acuerdo? Dejándoles pagar más tarde y demás, ofreciendo descuentos, etcétera, ofreciendo mejores condiciones, perdón, mientras que a sus proveedores se paga de forma inmediatamente. Siempre está soltando cash. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues que sepáis que es una empresa que a nivel de working capital no es la mejor. ¿De acuerdo? Siempre hay salida de caja neta. ¿Vale? A nivel de working capital. Quiero que lo tengáis en cuenta. Ujú. Y bueno, esto sería un poco todo. Aquí tenéis la línea de crédito que tuvieron que pedir para poder hacer la adquisición. Y aquí vemos cómo se incrementó la caja a 107 y ahora, bueno, pues con el pago de 53, pues estamos en una situación actual de 53 millones, ¿vale? De cash en el banco. Ujú. Y estos serían un poquito los números de YouGov, ¿de acuerdo? Como hemos mencionado, si os gusta la empresa, podemos hacer otro vídeo más tipo tesis, ¿de acuerdo? Donde vemos los números, de dónde se calcula cada cosa. Esto simplemente es para comentar los resultados. Y como es para comentar los resultados, nos queda todavía ver la transcript de la llamada de ganancias. ¿Qué información extra fuera de los números nos ha aportado el management, David? Sí, pues aquí hemos resaltado cuáles han sido los puntos que hemos visto más interesantes para mencionar aquí en el vídeo de hoy, en el análisis de hoy. Así que si os parece, Carlos, si te parece, empezamos. Aquí simplemente vuelven a insistir en lo que nosotros ya hemos comentado en varias ocasiones en este análisis, y es simplemente que los revenues han crecido un 9% hasta alcanzar los 143 millones, mientras que si se aísla la adquisición habría sido únicamente un 2%, también haciendo una serie de ajustes, supongo, no, Carlos, del tema del ajuste de divisa. Desde un punto de vista de EBIT, se sigue aquí mencionando que tienen el 19% de margen y que si tienen en cuenta de alguna forma, si obvian la adquisición, habrían crecido simplemente un 4% desde un punto de vista del EBIT ajustado. Y que el EPS, en cualquier caso, ha subido un 4%. Aquí, bueno, también comentan que han nombrado a un nuevo director comercial. Es una persona que ha estado 30 años con experiencia en la investigación de mercado y que ha estado muchos años en YouGov.
y esperan de alguna forma una inversión apuntando a esta persona como director de la oficina comercial. Y también, bueno, simplemente aquí mencionar, Carlos, que también comentaban ya en la conference call que tienen ya bookings del 75% de todos los revenues previstos para todo el fiscal year, es decir, que ya de alguna forma tienen contratado tres cuartas partes del total de los revenues previstos para este año, lo que les permite tener bastante estabilidad a la hora de prever cómo van a evolucionar las ventas durante todo el fiscal year 24. Efectivamente, recordad a todo el mundo simple, esto no quiere decir que esos sean ya los ingresos, ¿de acuerdo? Siempre puede haber cambios, puede haber alguien que se salga, porque esto es committed, esto no es eh, que ya esté hecho, ¿de acuerdo? Que ya esté pagado o que ya esté contabilizado como revenue, son compromisos. Pueden variar en el tiempo, pero bueno, lo que nos habla es de la estabilidad, ¿vale? De cómo ellos ven la estabilidad para los próximos meses, que da bastante seguridad. Y aquí, si quieres comentar esta parte, Carlos, que hablan sobre el MOAT del negocio. Sí, bueno, pues básicamente les recuerdan a los analistas que cuáles son las ventajas competitivas, ¿de acuerdo? Que esta empresa, o foso defensivos que la empresa tiene. Eh, Primer lugar es que ellos operan una estructura bastante limpia, es decir, que no dependen de muchos proveedores, de muchas partes externas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso les pone bastante las cosas de cara, porque no dependen un poco de que un proveedor muy grande tenga sus bases de datos y dependan de las decisiones de esa empresa. Otro es de la calidad de los propios datos, ¿vale? Que YouGov ha ido coleccionando durante estos años, por lo que hemos estado hablando de que la gente que rellena las encuestas porque está incentivada, pues rellena las encuestas de forma honesta, eso hace que tenga mejores predicciones, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la otra ventaja competitiva es que gracias a esa estructura, pues tienen también eh, en esta época de protección de datos y demás, bueno, pues tienen la capacidad de la tecnología pues para desarrollar también em, sus propias predicciones utilizando inteligencia artificial, sin tener que utilizar tantas encuestas, lo que va a provocar que cada vez dependa menos y menos de expertos estadísticos y demás para hacer cosas más complejas, lo que puede ahorrarnos bastantes costes futuros. Ujú. Y ya prácticamente pasaríamos a la parte de Q&A. Ahí, Carlos, simplemente estaba puesto el recalcar el objetivo que tienen de los 500 millones sin la adquisición de CPS. Vale, y aquí hablan un poco de la adquisición de CPS y lo que supone a nivel de deuda. Aquí lo único que trasladan es que ahora mismo tendría una deuda neta de 163 millones aproximadamente, que implicaría un gearing ratio de 0,5, ¿verdad? Que esto es teniendo en cuenta los intereses respecto al EBIT, y que actualmente están a 1,6 veces EBITDA, que como comentábamos antes, no es una cifra realmente alta y teniendo en cuenta el free cash flow que genera la empresa, no es para nada una situación, por así decirlo, arriesgada desde un punto de vista de estabilidad del negocio. Efectivamente, y además, que lo que tú has mencionado, si se quitan ese 0,5 de deuda neta cada año, pues bueno, poquito a poco irán reduciendo esa deuda neta y como no está tampoco tan alta, pues pronto la volveremos a tener otra vez en caja neta, que para mí es lo que me gusta. Aquí le hacen simplemente la pregunta de la previsión de gasto en CAPEX que tienen para este fiscal year 24 y en líneas generales lo que traslada la directiva es que prevén un gasto muy similar al del fiscal year 23 con la excepción de que podrían aumentar un poco la inversión en el aspecto tecnológico con el objetivo de generar las palancas y herramientas necesarias para poder maximizar en el medio plazo el beneficio de la compañía. Claro. Y esto es por una sencilla razón. YouGov ya ha crecido su nivel de panelistas tanto que no depende de gastar tanto dinero para adquirir nuevos panelistas, incluso aunque estén llegando a nuevas geografías donde no estén con mucha penetración. ¿De acuerdo? Son más populares, ¿de acuerdo? YouGov es una aplicación que es bastante conocida. Yo invito a todos que la veáis en la App Store y también tiene muy buenas reviews. Eh, y por tanto, pues bueno, pues ya no requieren tanto gasto. Panelistas ha ido creciendo a unos 6
15% em, semestre a semestre, y si comparas año sobre año, o sea, un semestre y otro semestre del otro año, los números siempre están en un 15% más o menos. Y ahora están 27 millones, ¿de acuerdo? De panelistas. Puede parecer que sobre 8.000 millones de personas que hay en el planeta, 27 no suenan muchos, pero es lo que tiene YouGov, es decir, ellos no necesitan tener miles de millones de clientes, o sea, de personas rellenando encuestas. Si las personas que rellenan las encuestas dan los datos representativos para realizar esas predicciones, esa calidad es lo que prima. Entonces, bueno, pues 27 parece no muy alto, pero están creciendo, ¿de acuerdo? Eso punto número uno. Y si con 27 ya tienen la calidad que tienen, no me lo quiero imaginar con 50, 60. Aquí preguntan, teniendo en cuenta la evolución de los revenues que han tenido recientemente en línea con el H1, si ven realista el mantener un crecimiento del 12% para el H2 del fiscal year 24. Aquí el feedback que da la directiva es que en principio no debería haber ningún motivo para cambiar esa previsión del 12%, que obviamente puede ocurrir cualquier tipo de situación extraordinaria que esté fuera de las expectativas de la directiva a nivel de crecimiento, pero que en cualquier caso se siguen manteniendo confiados en que ese 12% se siga manteniendo y que recalcan que es muy importante, en cualquier caso, la liberación presupuestaria de los clientes para poder garantizar un momentum y seguir la empresa creciendo a medio plazo los revenues. Porque siempre suele haber una liberación del presupuesto de las compañías con una antelación de 4 o 5 meses, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, YouGov tiene siempre ese tema de timing, ¿de acuerdo? Que es porque muchas empresas, sobre todo estadounidenses, los años fiscales no se solapan con los de YouGov, ¿de acuerdo? Que es británica, pues bueno, pues siempre hay algo de timing en el aspecto de presupuestario. Eh, por lo que siempre me gusta, yo prefiero ver YouGov siempre a nivel anual, pero bueno, los resultados eran relevantes por esta adquisición de CPS y por eso hemos estimado que también os iba a gustar a vosotros ver esta empresa y ver los resultados. Sí. ¿Y aquí qué comentan, Carlos, en esta pregunta? Aquí le están preguntando un poquito sobre la previsión de... em, a nivel operativo, ¿de acuerdo? Siempre le suelen preguntar a los analistas, oye, ¿qué va a pasar con el tema de los márgenes? ¿Cómo los queréis mejorar? Y bueno, pues lo que simplemente te están diciendo aquí que es que em, la inversión en la plataforma de momento requiere invertir en empleados, ¿de acuerdo? Empleados de IT, estadísticos y demás, mientras todavía tienen esa parte de research no automatizada y que, bueno, pues de momento siguen invirtiendo, ¿de acuerdo? Y que por eso es por lo que em, siguen manteniendo esos márgenes y que, bueno, que lo que tratan es, por un lado, es de hacer que esa gente sea más efectiva en su trabajo para tener más revenues y luego, pues, eventualmente, poco a poco, también no depender de tener una plantilla tan grande. Y por eso es lo que están diciendo que están mirando para incrementar la parte de revenue que se genera de data products. Ahí lo que está haciendo la directiva es la parte de research queremos estandarizarla para que sea fácilmente accesible en la plataforma sin necesidad de recurrir a un matemático o estadístico de YouGov, para que tú sepas de forma intuitiva en la base de datos cómo buscarlo y los números y qué significan. Y eso va a hacer que tengan más revenues porque los márgenes también son mejores, son más altos y va a incrementar el atractivo de la suscripción. De hecho, eh, aquí menciona otro analista cuánto era el porcentaje de el Custom Tracker, que es uno de los servicios de Data Products, y vemos que es del 50%. ¿De acuerdo? Aquí es donde ya vemos qué es lo que ha pasado con la presión de márgenes. Y lo que nos contaba el CEO, este de Meta, que se llama Steve Hatch, es básicamente eso, que había un par de competidores que de forma agresiva han reducido sus precios. ¿De acuerdo? Y ellos creen que este tipo es simplemente algo temporal que les ha afectado por el hecho de que están viendo que ya hay clientes que se están volviendo de vuelta a Yugo porque la calidad de datos y de información y de decisiones de negocio que puedes tomar con los datos de YouGov no se puede comparar a la de los competidores. Es lo que dice la directiva, ¿de acuerdo? Eso tendremos que ver lo que se cumpla en futuros resultados, pero ¿qué es lo que dicen? Que al final la calidad hay que pagarla y que, bueno, pues
hay cierta presión sobre márgenes este semestre, pero que confían en que sea temporal. Y bueno, pues aquí de nuevo otra pregunta de nuevo de tipo de integración, de nuevo buscando esa pregunta sobre, ¿de verdad vas a poder subir los márgenes al 25%? Y es si van a poder mezclar las bases de datos de CPS y de YouGov, ¿de acuerdo? Porque CPS es una propia división, no es la misma base de datos, o la base de datos no tiene que tener la misma estructura, y ellos lo que dicen es que sí, que van a conseguir eh, que que su objetivo final es, de hecho, pues tener todo en una única base de datos que sea de YouGov y seguramente sea de YouGov de Data Products, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya llegando a casi al final de la earnings call, eh, aquí le pregunto un poco sobre la contribución de CPS. David y yo hemos estado mirando los números de CPS y vale, y sí que es cierto que si tú miras el timing de la adquisición y demás, te da un margen bastante altísimo del 60%. Si tú miras normalizando la adquisición a principio del semestre, no es tan alto, ¿vale? Los márgenes operativos de CPS eran del 20 y algo por ciento de verdad, David, que sigue siendo mejores Ujú. que YouGov, pero no 60%, no 60%. Eso es. Aquí se basa un poco, quizá un poco, no Carlos, lo que comentamos de es el reconocimiento de las ventas. Parece ser que el reconocimiento de las ventas en CPS no es exactamente igual que en YouGov, lo que puede provocar que ese 60% aproximadamente de margen que se vea por ese impacto de adquisición en esa parte del H1 no refleje, por así decirlo, la realidad del negocio de CPS en un fiscal year completo. Efectivamente, efectivamente. Y aquí, bueno, pues la última pregunta, le comentaban que el efecto del sector de las elecciones, ¿de acuerdo? Donde YouGov ha sido una encuestadora. ¿Por qué menciona Fiscal Year 2025? Pues porque las elecciones de Estados Unidos son en noviembre, o sea que no entran dentro del Fiscal Year 2024 de YouGov. Y lo que responde aquí el CEO es que, bueno, ya a nivel de revenues no son tan relevantes como eran en el pasado, ¿de acuerdo? Este 5%, ¿vale? Lo que sí que son importantes es como reclamo, ¿de acuerdo? Entonces es lo que decía, que agosto, noviembre va a ser una oportunidad y es bastante importante para nosotros, pero de nuevo, para sembrar futuros contratos comerciales, ¿de acuerdo? De hecho, es una de las cuestiones que tenía yo en mi tesis por escrito, que es muy importante, que es que no pierde irrelevancia o que la imagen de YouGov no se deteriore porque empiece a dar eh, predicciones que son muy malas o que se desvían mucho, porque eso diría que hay un problema o con los datos o con la forma que ellos tratan los datos una vez que los tienen y bueno, pues tendría ese riesgo, ¿de acuerdo? Y eso es todo, David. Espero que te haya gustado los resultados de YouGov. Os comento que David, esta tesis la realicé al principio más o menos por mi cuenta, luego David se ha ido con el paso del tiempo uniendo a, a mi entusiasmo por YouGov. Y bueno, Sí. ¿cuál es tu resumen de la adquisición? Tengo curiosidad. Mi resumen de la adquisición me parece una adquisición bastante interesante, sobre todo para ofrecer a YouGov una expansión, no solo desde un punto de vista quizá geográfico, pero sí también a nivel de negocio, unos márgenes interesantes, lo que puede aportar valor a la compañía a medio plazo. De hecho, bueno, ya hemos visto que tienen como objetivo a 3-5 años mantener el EBIT del 25% y aumentar ya los revenues hasta los 650. Y me parece una compañía muy interesante con ciertas ventajas competitivas que, como ya ha comentado la directiva, parece ser que esa presión por los precios puede ser algo temporal debido a la calidad de Yugo respecto a la competencia, que en cualquier caso habrá que verlo. Se considera también, podemos, por así decirlo, definir la compañía como asset light, es decir, tiene unos altos márgenes. Es cierto que el gross margin es muy elevado y el selling G&A provoca que el EBIT baje considerablemente desde el gross margin, pero aún así son unos márgenes muy elevados, que la compañía tiene por filosofía el no tener deuda o tener una deuda muy baja, lo que también da bastante estabilidad y seguridad al negocio. Y en general me parece una compañía bastante interesante. También queda respaldada por la enorme evolución que ha tenido en el mercado, con ese 22% KGR que comentábamos, que siempre ha venido respaldada por esos fundamentales crecientes.
Así que me parece muy interesante la compañía. Como apuntabas, Carlos, no es una recomendación de compra o venta, pero en cualquier caso me parece una compañía muy interesante y está en un sector generalmente poco, que no suele formar parte de las carteras, ¿no? De los inversores. Por lo tanto, puede ser también interesante para diversificar un poco el portfolio de inversión. Efectivamente. A mí me gusta mucho, ¿de acuerdo? Eh, Unos retornos sobre el capital invertido bastante elevados y demás, pero bueno, eso lo dejamos para un posible futuro vídeo. Si os gusta los resultados de YouGov o si pedís que analicemos un poco la empresa más desde un punto de vista de tesis, explicando conceptos y demás, pues háznoslo saber en la caja de comentarios. Dadle me gusta como siempre, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.